Bienvenidos a una nueva entrega de Internacionales RNA. Les saluda Ileana Leiva y qué bueno que se informe con nosotros sobre lo que está ocurriendo en el mundo. A continuación le presentamos lo más destacado. En Honduras se desarrolla la 12ª reunión de ministros y secretarios de seguridad del Triángulo Norte, Costa Rica, Panamá y el Departamento de Seguridad de Estados Unidos. 20 personas murieron y decenas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito en el sur de India. En México fueron sepultados los restos de Fátima, una niña de 7 años que fue brutalmente asesinada. Las autoridades ya reportan 2 capturas por este hecho. Iniciamos con el detalle de la información en el sur de India, donde 20 personas murieron tras un accidente de tránsito. Además, decenas resultaron lesionadas, por lo que la cifra de las víctimas mortales podría aumentar. Se teme que 20 personas hayan muerto y decenas sufrieron heridas cuando un autobús chocó de frente con un camión en el estado de Tamil Nadu, en el sur de la India. El accidente dejó 23 heridos y se informa que algunos de ellos sufrieron heridas graves. Los funcionarios han confirmado la muerte de 7 en el acto y se teme que la cifra de muertos aumente aún más. El ministro de Transporte, Anand Sandram, dijo que los pasajeros heridos fueron trasladados al hospital, mientras las operaciones de rescate aún están en curso. Recuperamos 20 cuerpos del autobús dañado. Todos los cuerpos fueron trasladados al hospital del gobierno de Tirupur. Un par de los heridos son críticos y se están realizando esfuerzos para proporcionarles el mejor tratamiento posible, señaló el ministro de Transporte. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y el brote del coronavirus continúa siendo una emergencia mundial, pero la región latinoamericana sigue estando libre de la enfermedad. Por el momento, las razones se las explicamos en la siguiente nota. El coronavirus se ha expandido por el mundo, América del Norte, Australia, Europa, incluso África. Todas estas regiones han sufrido la llegada del peligroso patógeno. Todas excepto una, América Latina. A pesar de algunos casos que han sido descartados y de otros que siguen en observación, a día de hoy no hay personas infectadas. La razón, según expertos, la falta de una conexión directa con China, epicentro de la epidemia. Por ejemplo, los aeropuertos de América Latina no reciben muchos vuelos directos de China. Sin embargo, el epidemiólogo Óscar Efrén Zazueta apunta a otra posible explicación. La capacidad diagnóstica que tenemos los países en vías de desarrollo es bastante limitada. Ese es un virus nuevo, el genoma fue secuenciado a principios de enero, por lo tanto, la capacidad diagnóstica que tienen la mayoría de los países de Latinoamérica es bastante pobre. A pesar de que aún no se han detectado casos confirmados, la Organización Panamericana de la Salud subrayó que la alerta sigue siendo máxima e instó a los países a estar preparados para detectar, aislar y atender los casos. Además, la OPS ya ofreció diferentes capacitaciones en muchos países. De hecho, los epidemiólogos creen que la llegada del coronavirus a América Latina es solo una cuestión de tiempo. Tenemos varias estimaciones, tenemos varios algoritmos matemáticos que dicen, ¿sabes qué? Sí, en un par de semanas esto va a llegar a México, va a llegar a América Latina. Sin embargo, ahorita la tendencia afortunadamente ha ido un poco a la baja. La posibilidad de detener el virus sin mostrar aún los síntomas hace el trabajo aún más difícil para los médicos. Hasta el cierre de esta nota, algunos ciudadanos latinoamericanos han dado positivo por coronavirus, pero sus casos se han registrado fuera de la región, específicamente en cruceros que están bajo cuarentena en Asia. Jacopo Luzzi, Voz de América. Y en China celebraron los cumpleaños de los pacientes nacidos en febrero en uno de los hospitales en Wuhan, epicentro del brote del COVID-19. Con el fin de aliviar la presión mental de los pacientes del nuevo virus, 2 hospitales temporales de Wuhan, la ciudad epicentro del brote, celebraron fiestas de cumpleaños especiales para los nacidos en febrero, según informó la televisión central oficial de China. 14 pacientes cuyos cumpleaños son en febrero celebraron juntos lo que pueden ser los cumpleaños más extraordinarios de sus vidas. Han venido desde lejos para tratar nuestra enfermedad y ahora están celebrando nuestros cumpleaños. Estoy muy emocionada. El hospital tiene alrededor de 800 pacientes según CCTV. También el lunes el hospital improvisado de Jianggang, que alberga a unos 1000 pacientes, celebró los cumpleaños de 8 de ellos. Wuhan ha construido 10 hospitales improvisados para cuidar de pacientes
pacientes afectados por el coronavirus. En total, más de 75.000 personas se han infectado con COVID-19 en todo el mundo y China ha registrado a más de 2.000 fallecidos. Anne-Marie García, Associated Press. Y como sabemos, el COVID-19 ha acaparado titulares mundiales con las cifras de infectados y muertos, pero expertos médicos advierten que la amenaza de otro virus con más impacto en la población mundial no está recibiendo la atención debida. Hasta la fecha, el nuevo coronavirus ha enfermado a más de 75.000 personas y causado la muerte de más de 2.000, la mayoría en China. La proliferación de COVID-19 por el mundo está propagando miedo ante lo desconocido del nuevo coronavirus, provocando pánico y en ciertos casos histeria colectiva, a pesar que expertos en salud reiteran que las probabilidades de contagio son bajas fuera de China. Sin embargo, médicos señalan que no se está prestando suficiente atención a la amenaza de otro virus similar, el de la gripe común. Estos virus respiratorios no son fáciles de eliminar o de controlar. El mejor ejemplo es el catarro común. Según la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial anualmente se reportan más de 600.000 muertes a causa de gripe estacional. En los Estados Unidos, desde octubre del 2019 hasta principios de febrero, los Centros del Control y Prevención de Enfermedades informan que hubo entre 26 a 36 millones de enfermos y entre 14 a 36 mil muertes a causa del virus de la influenza. A pesar de que hay una vacuna que es más o menos efectiva, todos los años regresa. El doctor Jones López asegura que aunque la vacuna no es perfecta, es efectiva en reducir los síntomas e impacto del virus de la influenza, particularmente en personas de alto riesgo como embarazadas, niños, ancianos y personas con problemas respiratorios, y recomienda ponerse la vacuna todos los años. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Y vamos a cambiar completamente de información. En México fueron sepultados los restos de Fátima, la niña que fue brutalmente asesinada luego que una mujer se la llevara de su centro educativo. Una niña de 7 años, cuyo brutal asesinato ha generado una enorme indignación a nivel nacional, fue enterrada el martes en la Ciudad de México. Fátima, a quien se le ve en un video saliendo de la escuela el 11 de febrero junto a una mujer que no era su madre y cuyo cuerpo fue localizado días después envuelta en una bolsa de plástico, fue enterrada frente a sus familiares y vecinos en el sur de la capital mexicana. Su procesión fúnebre hizo una pausa a las afueras de la escuela de donde fue secuestrada. Luego de este caso, las autoridades se comprometieron a imponer medidas más estrictas para la salida de los niños en escuelas públicas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que las autoridades emitirían alertas Amber y comenzarían a buscar a los niños tan pronto sean reportados como desaparecidos por un familiar o un profesor. Las autoridades perdieron todo un día de búsqueda en el caso de Fátima debido a que esperaron a que se abriera un archivo formal de un caso de persona desaparecida. De momento no se ha revelado la causa de la muerte. 5 personas han sido interrogadas. El portavoz de la Fiscalía, Ulises Lara, ofreció una recompensa de 2 millones de pesos, el equivalente a unos $100,000, por información sobre la persona que se llevó a la niña de la escuela. Familiares y vecinos llenaron el martes una avenida en el distrito sureño de Tláhuac para una misa que se llevó a cabo bajo una enorme carpa amarilla que colgaba de techo a techo. El sacerdote que ofició el servicio religioso leyó un mensaje del obispo Andrés Vargas Peña, en el que reconoció la indignación e hizo un llamado a los presentes a no acostumbrarse a la atmósfera delictiva que se percibe a diario. Rosalba Ruiz, Associated Press. Y seguimos hablando sobre este tema porque la jefa de gobierno de la Ciudad de México informó que capturaron a 2 presuntos responsables de el feminicidio de Fátima, que fue encontrada muerta la semana pasada después de desaparecer el 11 de febrero. Los sospechosos fueron identificados como Mario Alberto Reyes Nájera y Gladys Giovanna Cruz Hernández. Fueron detenidos en un poblado del Central Estado de México con el apoyo de la Guardia Nacional y la policía local. Cambiamos de información porque en Alemania 11 personas murieron en ataques armados registrados en Hanau. Tenemos los detalles. La policía permaneció fuera de la escena de una de las áreas donde tuvo lugar un tiroteo masivo en la ciudad alemana de Hanau la noche anterior. Los fiscales federales dijeron que se están haciendo cargo de la investigación del tiroteo masivo que dejó 11 muertos, incluido el sospechoso, en medio de informes de que el tirador pudo haber tenido un motivo de extrema derecha. La Fiscalía Federal de Karlsruhe
que maneja delitos graves, dijo que planea celebrar una conferencia de prensa este jueves por la noche. La agencia de noticias alemana dpa informa que la policía está examinando un video que el sospechoso pudo haber publicado en línea varios días antes, en el que detalla una teoría de conspiración sobre el abuso infantil en los Estados Unidos. La autenticidad del video no pudo ser verificada de inmediato. 9 personas fueron asesinadas en 2 bares de Nargil durante la noche. Más tarde, la policía dijo que encontraron al presunto tirador y otra persona en una casa no muy lejos del segundo bar. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Es momento de hacer nuestra primera pausa, pero no nos cambie porque hay más información que compartir en Internacionales RNA. Gracias por su sintonía. Continuamos con más información porque en Tegucigalpa, Honduras, se desarrolla la 12ª reunión de ministros y secretarios de seguridad del Triángulo Norte, Costa Rica, Panamá y el Departamento de Seguridad de Estados Unidos. Durante este encuentro, los funcionarios salvadoreños destacan los resultados del Plan Control Territorial que implementa el gobierno del presidente Nayib Bukele desde el pasado 20 de junio, con el cual han logrado una reducción del más del 60% de los homicidios y otros delitos, además de reiterar el compromiso de combatir otros ilícitos en la región como narcotráfico, delitos financieros transnacionales, trata de personas y crimen organizado. Y en otro tipo de información, el rey de Arabia Saudita recibió al secretario de Estado de Estados Unidos para abordar la seguridad compartida sobre su rival regional, Irán. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió con el rey Salmán de Arabia Saudita en una visita centrada principalmente en discutir preocupaciones de seguridad compartidas sobre su rival regional, Irán. Antes de su llegada a Riyadh, la capital, Pompeo dijo que también plantearía a los líderes sauditas preocupaciones sobre los derechos humanos y los casos de ciudadanos saudíes con doble personalidad que están encarcelados en el reino o tienen prohibido viajar al extranjero. Después de su reunión en el Palacio Real con el rey, Pompeo se dirigió a una base aérea saudita donde se encuentran estacionados unos 2.500 soldados estadounidenses en respuesta a las amenazas de Irán. La presencia militar de los Estados Unidos en el reino de la base aérea Prince Sultan incluye un escuadrón de cazas F-15E de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que vuelan misiones diarias sobre Irak y Siria y 2 baterías de misiles Patriot estadounidenses preparadas para derribar cualquier ataque iraní contra el reino saudí. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y debido al incremento de presos en Venezuela, la ONG Una Ventana a la Libertad presentó su informe anual en el que reveló las actuales condiciones de vida de los detenidos. De acuerdo con estándares internacionales, cuando el Estado detiene a una persona, tiene la obligación mayor de proteger su derecho a la vida y otros derechos humanos. Ahora, el informe anual de la ONG Una Ventana a la Libertad de Venezuela indica que caer detenido significa caer en el olvido, a tal punto de correr el riesgo de morir. En ese sentido, el director de la ONG y especialista en el tema penitenciario, Carlos Nieto, aseguró que actualmente el gobierno en disputa del país no está ejerciendo el rol que le corresponde de velar por los derechos de los ciudadanos privados de su libertad. Que darle cuando se están enfermos de enfermedades graves como la tuberculosis, VIH, otro no los atiende, todo eso son violaciones a los derechos. La coordinadora de la ONG Monitor de Víctimas, Rona Rizquez, por su parte, indica que a pesar de que se ha reducido la criminalidad y se ha implementado un nuevo sistema penitenciario, en las cárceles persiste la violencia. Podemos ver que sigue habiendo personas que mueren de hambre en las cárceles, sigue habiendo violencia dentro de las cárceles, sigue habiendo motines. No obstante, la ministra para Asuntos Penitenciarios del gobierno en disputa, Iris Varela, informó que durante su gestión se ha transformado por completo el sistema. No se le da la oportunidad de educación, cultura, deporte, recreación. La funcionaria detalló que actualmente trabajan en conjunto con el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y los tribunales para atender directamente a reclusos en materia judicial e integral, garantizando de esta manera sus derechos fundamentales. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Es momento de hacer una nueva pausa, pero no nos cambie porque hay más información que compartir con ustedes.
Gracias por informarse con Internacionales RNA. Continuamos con más hechos. Una nueva cara demócrata entra en el juego de la contienda electoral. Conozca de quién se trata en la siguiente nota. Donald Trump ha encontrado un nuevo adversario en los últimos días. Mike Bloomberg, el exalcalde de Nueva York, que entró en la contienda electoral de manera tardía, ha conseguido posicionarse esta semana entre los 3 favoritos del bando demócrata, y el presidente no ha escatimado en mensajes contra el precandidato. A través de Twitter se ha metido con su 1,76 m de altura, con imágenes como estas y poniéndole el apodo de Mini Mike, pero también le ha tildado de corrupto y de querer comprar las elecciones, mensajes a los que Bloomberg ha contestado. Soy neoyorquino y sé cómo tratar con abusadores, por eso no me asusta Donald Trump y por eso no para de tuitear sobre mí. Bloomberg, que es una de las personas más ricas del mundo, ha invertido de su propio bolsillo más de $400 millones en su campaña electoral, y esto en tan solo 3 meses. El socialdemócrata Bernie Sanders, que lidera los sondeos en su partido, también lo ve como una amenaza, y es que Bloomberg ha conseguido escalar hasta el podio, incluso saltándose las primeras citas primarias en el país. Somos una democracia, no una oligarquía. No va a comprar estas elecciones. Bloomberg, por su parte, dice ser el único precandidato con los recursos económicos suficientes y las capacidades políticas para derrotar a Trump, pero esto último se verá en el debate demócrata en Las Vegas. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Y tenemos más información internacional en el siguiente resumen. La canciller alemana Angela Merkel condenó los tiroteos mortales en Hanau y se comprometió a luchar contra aquellos que intentan dividir el país en términos étnicos. Hablando el jueves en Berlín, Merkel dijo que se hará todo lo posible para investigar las circunstancias de estos terribles asesinatos, pero eso indicaba que estaban motivados por la extrema derecha y racistas. Las autoridades de Hong Kong anunció el jueves que se confirmó un caso más de nuevo virus en el territorio, lo que eleva el número total de personas infectadas a 66. Además, el doctor Chuan Shun-Wan del Departamento de Salud dijo el jueves que hay un caso sospechoso que será tratado como un caso confirmado. El Ministerio de Salud de Japón dice que las medidas para prevenir la propagación de la infección a bordo del crucero Diamond Princess estaban funcionando de manera efectiva en medio de las críticas sobre cómo el gobierno manejó el nuevo brote de virus. El funcionario de alto rango del Ministerio de Salud, Masami Sakoi, dijo que en las últimas cifras no se refleja ninguna propagación continua de infecciones, teniendo en cuenta el tiempo de incubación. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Así finalizamos esta entrega de Internacionales RNA. Gracias por informarse con nosotros.